Ey, esto es una maracuyá también, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y muchos dirán, será una manzana. Caramba. Será una manzana. Eso es otra maracuyá. Será una maracuyá. Maracuyá. Ahí tienes la madera. Y lo que no saben las personas es que de ahí mismo, ya dentro de poco ya no te podrán llamar ilegal. El 2022 este barrio ha empezado a full. Ahora vamos a conocer el secreto de cómo el hombre planta sus maticas. La buena noticia es que ya eres vendedor, albañil, veterinario, ¿qué más? Eso sí es fatal para aquí, para el sembrado. Eso no significa que van a desaparecer los ilegales. ¿Qué precio tienen estos bloques ahora mismo? 30 veces. Si yo tuviera ahora mismo el poder suficiente, ¿qué hacemos con esto, hermano? Mira, como decimos nosotros, del lobo, un pelo. Buen día, familia, bienvenido, tú sabes, al canal más loquito que tenemos acá en Cuba, en especial al primer video, quiero decir, el primer video oficial de este año 2022. Comienza este nuevo año con nuevos planes, nuevas metas y nuevos videos. Supongo que ya se imaginan dónde estamos, ¿verdad? Nos vamos un segundito con la intro. Te vas suscribiendo al canal si tú crees que vale la pena. Que ya comenzamos. Esta es parecida a la que yo una vez te traje, ¿te acuerdas? Esa es la roja, la que yo quería que tú pudieras sacar. La moradita esta, luego que aquella es más pequeña y esta la veo demasiado grande. Y otra que me van a regalar para sacar semillas es demasiado grande. Tengo que mostrarla cuando la vean porque es así. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a sacarle semilla? Esto es para sacar semillas. Compadre, Quiero incrementar ojalá que se te logre esa. Eso es otra especie de maracuyá, ¿no? Grandísima, niño. Mira esto. Mira esto, mira cómo tiene masa, mira. Eso está apetitoso, no me lo enseñe mucho. Oye, pero es para semillas, ahora para comértela, come la cosa. Sí, no. No es que uno la ve y las ganas son más fuertes. No, ojalá se te dé, compadre. Ojalá se dé, ojalá se dé. Nada, hermano, espero que este año todos tus planes o todos tus sueños, ¿verdad?, se conviertan en realidad. Yo siempre le digo a las personas que el límite lo pone uno mismo. Exactamente, y tener mucha fe, mi hermano, porque si no, Así lo fundamental es eso, tener la fe y la adelante. Y lo adelante, como me dicen muchos, negro, estás batido hasta tarde. Negro, pero ¿por qué tú no trabajas? Espera que yo trabaje contigo, espera que yo ayudarte. Pero el problema es que por el día, aprovecho el día a día, tengo que aprovecharlo, hacerle algunos trabajitos por ahí, ir pimpineando. Y la cosa está fuerte. Vamos. No solamente la construcción. Sí, la situación está fuerte. Exactamente. Y esto es poco a poco. No tenemos prisa. Vamos a anotar las fechas de este video. Para cuando ya tengas terminado tu casita. Sentarnos a disfrutar el momento. Sí, para que lo vean todos y Sí. digan, verdad que no hay nada imposible si no hay hombres incapaces. Exactamente. Si no, hombres incapaces. Ya estaba extrañando ese cartel. ¿Verdad? Oye, hermano. Lo tengo ahí. Tengo que ponerlo a esa Sí, afuera. Exactamente, brother. Bien lindo y bien grandote para que todos lo vean y digan, verdad que hay que esforzarse un poquitico nada más. Solo un poquitico. Yo creo que sí. Y tú eres una muestra de eso, brother. La verdad Solo que sí. esforzándose No nada solamente yo. Hay muchas personas que te admiran Bueno, por a esa ver, fuerza de voluntad que tú tienes, brother. a ver, es lo que le digo a muchos muchachos que algunas veces dicen, es que no me quiere y no me quieren algunas personas. No, es que hay que darse a querer. Cuando uno se da a querer, todo lo demás es posible. Así me digo, ¿Me hermano. entiendes? Oye, Ya. que tengas un feliz año. ¿Viste qué brother. lindo? Gracias. Que tengas un feliz año. Bueno, este año, que viva el año nuevo. Mira, sí tiene, Juan. Está echando pepinito. ¿Te está pariendo la matica de pepino? Está pariendo, mi hermano. A ver, deja ver. Pepinito. A ver. Que no se veían. ¿Dónde están? Mira, Juan, mira. Mira lo que está echando ahí. A ver. Ah, míralo aquí. Míralo ahí, compadre. ¿Viste cómo está haciendo pepino, Juan? No lo había visto. Empieza a dar su fruto. ¿No te habías dado cuenta de eso, no? No, porque yo la siembro. Y como no estoy encima de ella últimamente por el trabajito. Y me llaman para aquí, me llaman para allá. Gracias a la polidora, mi hermano. Chacho. Ha hecho magia con la pulidora, ¿no? Chacho, que ahora sí no puedo decir que no. Son herramientas, muchachos, herramientas importantes, importantísimas. Verdaderamente que sí.
Entonces, al final, toda esta parte sí la vas a mantener. Mira los pollos como te están comiendo las matas. Mira los pollos por allá como te comen las matas. 4 nada más. Y como quiera están, No, por allá. se ¿no? peinan. ¿Viste la matilla que sembré aquí? Oye, mi niña. Entonces, tía, aquí dándole una vuelta, mostrándole a Juan el maíz de este año. Porque Oh. este no tiene todavía. Aquella sí tiene unos sazón ya, Juan. Mira, ese frijol que yo te digo, Juan, mira. Ah, ya. Estas fueron las matas que yo arranqué de ahí y quedaron algunas semillitas y está germinando. Los pollos se están dando banquete con la lechuga. Ay, tienen que disfrutar también, mi hermano. Te dirán ellos. ¿Te acuerdas de la yuquita, Juan? Sí, claro que Tú sí. decías, esa yuquita. Sí, la yuca de nana. La yuca de nana. La Vamos a ver. yuquita de nana esa. Oye, tú sabes que hay muchas personas que me lo dicen y yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Si yo tuviera ahora mismo el poder suficiente, yo te pusiera a ti de ministro de la agricultura a este país. Ay, Yo estoy seguro que el día que eso suceda, nunca va a faltar más, no va a haber más escasez en ningún agro, siempre No, vamos a tener porque vianda, hay que vamos a tener aprovechar que fruta. como- Entonces toda esta parte aquí sí la vas a conservar. Sí, Toda esta parte vas a seguir, sí. vas a seguir sembrando tus cositas y La eso. parte de aquí del tomate. La casa llegaría hasta esa parte allí, ¿no? Hasta esa parte que está allí. Hasta allí nada más. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Este aquí es como platanito manzano, ¿no? Que le dicen, aquí en La Habana le dicen así, no sé. Es así mismo como se llama. Platanito manzano. Riquísimo. Eso es uno de los favoritos míos, platanito manzano. Esto fue lo que quedó de la lechuga que yo fui sembrando. Mm. Hice otro semillerito. Sí, nana, pero aquí hay varias cosas. Aquí hay lechuga, allí hay tomate, yuca. Yo fui quitando los camellones de la lechuga. Ya sembré el tomate. Ya cuando elimine todo lo que es la lechuga, me queda ya el tomate porque tengo que aprovechar el terreno. Sí, y yuca también, porque esto es yuca. Sí, eso era la matica Eso que está ahí queda. es yuca. Cuando yo pico las matas, que las arranco, Mm. y quedan algunos cangres en el piso y suben. Y suben. Y mire, trasplantando las matas para acá. Mm. Mira lo que tengo aquí. Vamos, mira. Coño, ya empieza a parir ya la matico para allá, para allá. Uy. Es rico, ¿eh? Así, Vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a probarla. Natural. Mira como yo conservo mis cangres de yuca. ¿No? Están ahí. Ese frijol guandul. Que diga, frijol caballero que te estaba diciendo ahorita. ¿El que me mostraste ahorita? Espérate, ahí no hay mata de eso. Está de lado allá. Este es un bejuco malo. Este es mis cangres de yuca. Ya dentro de poco tenemos zapatica aquí. Chacho, y mira los bloquecitos. Estos son bloques criollos, ¿no? Bloques criollos. Salen buenos los bloques esos. Más o menos, más o menos. ¿Y ¿Verdad que sí? qué precio tienen estos bloques ahora mismo? 30 pesos. Dios mío, 30 pesos cada bloque. cada bloque. Imagínate cuántos bloques tengo que hacer o comprar para armar nada más que un cuadrito de esto nada más, para hacer un cuartico nada más, te lleva 400, 500 bloques, depende si compras ventanas grandes. Poquito a Para que poco, se pueda- hermano, poquito a para que se poco. pueda. Todo en la vida es Mira poquito la a mazorca poco. maíz aquella, mira. Sí, ya estoy viendo Esta es ya. la parte del terreno acá. Esto ya lo último que va quedando, porque esto quedaría como dentro de la casa. Esto ya lo último viene quedando en lo que... Y lo que miles miraron y observaron aquel tiempo. Vengan acá, esto es Miren lo lo que que yo hay creo. aquí. Bueno, esto causó una polémica en aquel video. Es tomatico cimarrón. Ah, algunas personas me decían tomate cherry, tomate y Bueno, cimarrón. ¿vieron la matica que es chiquitica? Ahora miren la mazorquita de maíz. Contra. Se puede hacer una cardosita arriba, ¿verdad? A ver, a verla. Mira para eso, compadre. De una simple mata. De una simple matica. Oye, salvar el tomate ese, compadre, cuando vayas a hacerlo de la casa, trata de trasplantarlo para otro lugar. No, bro. no, no, no. Yo voy a trabajar. Yo estoy trabajando aquí
Y esas matas es para incrementar mis matas de tomate. Ah, ya. Ese tomate es bien apreciado en otras partes del Niño, mundo. ¿y qué puré hace ese tomate? Bueno, Se yo lo queda vi, rojito. yo lo vine a conocer aquí ¿Verdad? contigo. Rojito. A ver, mira, para si tú eso lo abriste tú solo con tus propias manos. Con mis propias Se manos. dice y no se cree, Con mis hermano. propias manos. Y mira, esos son los frijoles guandules, mira cómo hay todavía, mira, que todavía quedan bastante. Así que el que quiera venir a buscar aquí, puede pasarse por aquí por primero. Tenemos un almuercito. Y esto es plátano. Mira qué bueno está el racimo ese ya. Esto es burro ya, ¿no? ¿Verdad? El famoso burro. El famoso burro. Ya se está ahorita ya como quien dice para cortarlo ya. Ya Se está, ya huele a caldero. Ah, frito ya. Ya huele a frito ya. ¿Qué hacemos con esto, hermano? Mira. ¿Qué hacemos con esto? Y ahí mismo donde sacan la madera para hacer los encofrados y toda esa serie de cosas, ¿no? Así, ¿Qué precio tienen ahora a día los pables eso, hermano? macho, aquí están a 50, 50 pesos. 60, depende. Ah, yo pensé que estaban más caros, para que sepa. No, están baratos. Sí. Están baratos cuando aparecen. Ah, esa es la parte complicada del asunto. Ahora sí compré. Ahí tienen la madera. Y lo que no saben las personas es que de ahí mismo salen los clavos que ellos recuperan. Y lo que no saben mucho, que al principio vieron que de estos mismos bolitos están hechas las columnas de mi casa. ¿En serio? Y le voy a mostrar cómo que se hace. Pero ya eso es otro video. Hay una cosa que quería compartir con ustedes, como el año nuevo. Por lo general se supone que traiga cosas nuevas, pues tenemos una buena noticia. La buena noticia es que ya los van a legalizar. Es decir, les van a legalizar sus casas y le van a legalizar también su estatus migratorio, por decirlo de alguna manera. Eso no significa que van a desaparecer los ilegales. Estamos hablando en el caso específico de esta comunidad. Los ilegales van a seguir existiendo mientras exista esa ley. Pero bueno, como decimos nosotros, del lobo un pelo. Ya dentro de poco ya no te podrán llamar ilegal, porque No, ya los van a legalizar, ya van a tener Ya, su dirección. Gracias a Dios. Así que estamos súper contentísimos con Sí, eso. por eso que estoy Al menos para empezar el año. Eso es uno de los motivos por lo que ellos ahora mismo están motivados a construir sus casitas. Anteriormente no lo hacían porque, como todos sabemos, corrían el peligro de que, digamos, se las demolieran, los desalojaran, esta serie de cosas. Ahora ya eso no va a suceder. Ellos van a hacer sus casitas y van a ser cubanos legales. Me dijeron que además de este pedacito, tú tienes otra finquita también que estás trabajando con tu mamá. ¿Viste? Como yo me entero de las cosas. Ahora nos vamos a dar una vueltecita por allí también. A ver qué es lo que, a ver con qué nos sorprenden por allá. ¿Cómo está la finquita? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Tus manos están ahí también? ¿Tus manos pasaron por ahí? Sí, Ya. ¿Viste cómo está eso? Voy para allá, no lo he visto, voy para allá, me estuvieron comentando, voy a pasar por ahí ahora. Rico. Bueno, yo tengo el chancecito, le dedico también porque ya, mira, ahora mismo, ya me dio vivo que tú crees que tomate. Le tengo un machete, Ah, mira. que me tengo como otros machetes así como ese que nosotros te regalamos, me envían como otros machetes a ver si le llevo a tu mamá también ahí para que trabaje ahí la finquita esa ahí. Mira, tú vas a ver cómo ella rápido sale. ¿Quién es esa? Ah, no, se fue. Ah, ya. Ese es el. Tú Ya, tienes un llamado especial. De una manera llama a los pollos. Esa es la manera en que tú llamas a tu mamá. Oye, ven acá. ¿Y ahora que tú eres policía? Sí, Pero eres un policía bueno, ¿no? sí. Ah. Pero mira. No. Va a ver si encuentra algún ladrón. Oye, pero que Mira oye, lo que tiene en el cuello, mira oye, lo que tiene. sí, esa es la chava, policía. Policía. Y el No, esa es la faca. Ah, la placa, es la placa, compadre. Ahora ¿Y el reloj ese? ¿Y el reloj? ¿Y el reloj ese de qué cosa es?
¿Es policía también? Nada más te falta la gorra. No. ¿No hay gorra? No. Tenemos que buscar una gorra policía para ti. Vamos a pedirse a Santa para que la traiga el año que viene. ¿Oíste? ¿Eh? A Santa. No, yo no soy Santa. No, ¿Quién es Santa? Ella. no, Él. no. A ver. ¿Tú No, eres Santa? papi, no, Ese que está ahí en Santa. No, papi. ¿Vas a meter preso a Santa? ¿Cómo es la cosa? Ah, estás jugando. Oh, pero yo no da. ¿Qué tú traes ahí en la cintura? ¡Ah! El boquitoqui. Oh. Ah, ¿Y eso qué cosa es? Eso. una llamada. Ah, va a ser la llamada. A ver, llama ahí a alguien ahí, a ver. ¿Cómo se llama? No. Mira, Maca, yo te voy a enseñar cómo se llama. Mira, dame, yo te voy a enseñar cómo se llama. Así, mira. Aquí, Juanmi para Jason. Juanmi para Jason, repórtese el oficial Jason. Repórtese oficial Jason. Coge, papi. Qué loquito, bro. Es un cómico. Hay una yuca ahí, ¿no? Ahora vamos a conocer el secreto de cómo el hombre planta sus maticas. Toma. ¿Qué tipo de tomate es esta? ¿No sabes? No, esa fue una matica que mi mamá la encontró y me la trajo para yo sembrar. Como tengo que aprovechar ahora, Juan, y echarle agua a los semilleros. Yo vengo y le echo su agüita ahí. Ya veremos el fruto pronto. El fruto pronto. Ya tú sabes que yo tenía todos esos semilleros de aquel lado de allá. Sí. Pero ahora yo la siembro para la... No hay que echarle agua ahora ni nada. Sí, hay que echarle su poquito de agua. Mira, este tú no lo habías visto. Grande. Otro pepinito. Mira, Sí, mira este tú aquí. no lo habías visto. Mira aquí. No Y lo otro había por visto, allá. no, mira qué grande está. Ay, sí. mamá. Ese no lo habías visto. Qué grande. Eso sí es fatal para aquí, para el sembrado. Eso es oruga. Eso te come todas las matas, ¿verdad? Acá Eso es contigo. lo que se ha comido la lechuga a veces. Contra. Y otra babosa que hay ahí que está cambiando. No tiene ningún químico para echarle a eso. No hay algo, no hay un tipo de planta que se siembra para ahuyentar. No sé si el orégano o algo así por el estilo que se siembra en las puntas para. Sembraba allá, ¿no? Orégano, allí atrás también. Pero no, al menos yo tengo una y deben haber como 10 o 15. Pero hay lugares que están minados. No, es que se camuflajean por el color, no se ven. Minados. Oh, eso sí es un peligro Y para la esto es lo siembra. que busca. Pero mira, por eso yo siempre dejo, mira. Porque Los, se lo comen. los pollos también funcionan como control biológico también. Por eso es que hay poca, mi mamá. Tú tenías que tener un mundo también. Un mundo también. Los pollos te comen algunas matas, pero se comen todos los gusanos, eso, ¿sabes? Con el nuevo autorizo y la promesa de que pronto los van a legalizar, ya son varias las familias que han decidido construirse su casita por sus propios medios. Algunas con más recursos, otras con menos, pero siempre concientizando que todo dependerá de su propio esfuerzo. Un sueño hasta hace muy poco casi imposible y que ahora, este 2022, pues está al alcance de sus manos. Echa la mezcla buena ahí. Esto suba arriba, casi a la. ¿Que va a tirar un hilero de bloque ahí también? Sí, esa es la culatilla. Ah, ya. Mira el hilo, el nivel. Mira que yo no sé bañar, pero sé algo. El 2022 este barrio ha empezado a full. Tú eres vendedor, albañil, veterinario, ¿qué más? De todo. De todo un poco, ¿no? Yo hice la culatilla ya de pedacitos de bloque.
de pedacitos. ¿En qué cosa? La culatilla ya de 100. Mira, mijo, este es el que va para abajo. Esto va así. Y este va para abajo. Calcula más o menos la mitad. No, que falta estaría un andamio para ahí, compadre. Ahora no, ahora se va a dar. Es la pereta ahora. Él no creció mucho por aquí. Mirad cómo ha sembrado su ajito ahí. Ya tiene varias hileras ahí de ajo. Con lo caro que está el ajo, la cebolla, pues aquí ya la tiene garantizada. Ajo, cebolla, tomate, yuca. Por aquí tiene maíz también. Una finca bastante productiva. Ah, y ají. Eso que está ahí es ají. Tirando la nueva siembrita ya, a empezar el año ya, con la semilla. Por poco hay bajazón el día 31 aquí, Mentira, ¿por qué? por la yuca. Ah, pues la yuca es tuya. Por la yuca blanca que estaba sembrada y que los palos están allá atrás, ¿cómo voy a sembrar esa yuca blanca? Las vendiste todas. Hice casi 800 pesos. 800 pesos con la yuca. No, me voy a poner a sembrar yuca yo Casi también. 800 pesos con las maticas y yuca que están ahí que te las puedo enseñar. Coño, qué bueno, hermano. Y ahora te acostaste. No, pero si eso fue un ratico por la mañana, ven a ver. No, por la noche después de la fiesta, ahora te acostaste. Una hierra que aquello fue claro. Claro, Ah, tú no me viste allí con el... Bueno, cogí una hierra, llegué aquí, me senté en la silla y era un déjame tranquilito.